nombramiento provisional, mientras que menos del 24% tiene un contrato. En este momento se ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta Natalie Viteri para hacer uso de su intervención y exposición respecto al tratamiento del proyecto de ley. Escuchemos. Primero, concuerdo con el asambleísta Villavicencio en cuanto a sus pedidos y doy apoyo a lo que él ha propuesto. Ahora sí, en cuanto a la materia, es verdad que durante toda esta pandemia del COVID no solo ha generado mayores tragedias que ha vivido la humanidad entera, no solo el Ecuador, sino que se expusieron las graves falencias en los sistemas de salud alrededor del mundo y vivimos gravemente las falencias en el Ecuador. Esta pandemia pudo haber sido prevenida o contenida si existieran sistemas de salud robustos y bien estructurados. Lamentablemente, en muchos países, incluido Ecuador, los sistemas de salud estaban muy afectados y desorganizados. Hospitales como edificios, sí. Medicinas, no. Médicos con el sistema o con lo suficiente indumentaria para estar preparados ellos mismos para proteger su vida, ninguna. ¿Quién se preocupara por ellos para llevarlos a las 12 de la noche cuando había toque de queda a su casa? O no, mejor dicho, a un lugar donde con toda la carga de esta pandemia no contagiaran a sus familias sabiendo que ellos estaban en riesgo de muerte, menos. El gobierno los dejaba botados ahí, afuera del hospital, sin que les importara un comino si tuvieran cómo regresar o no a su casa. En Guayaquil, por ejemplo, el municipio les daba el servicio de transporte gratuito y es más, les pagó hoteles para que estos médicos, que les correspondía al Ministerio de Salud y no al municipio, pudieran pernoctar y no llevar esta carga viral a sus casas. Les ofreció dinero, el Estado dijo que no lo necesitaba y sin embargo vimos que no tenían ni medicinas y que los médicos reclamaban mayor protección para ellos. Qué pena, cuántos muertos vimos, pese a la insistencia de darles el dinero, aunque el gobierno les debiera tanto. Necesitaron los prefectos, los alcaldes de cada provincia salir, ellos, por sus propios medios y con sus propios recursos, en la medida que lo tuvieran, a atender a su propia gente en la pandemia, comprar medicinas ellos mismos y en los municipios, en algunos, contratar médicos con sus propios recursos e ir casa por casa, con sus alcaldes al frente o sus prefectos al frente, para directamente atender a las personas y darles la medicina y la atención médica. Y en los hospitales del Estado, llevarles a los médicos cómo protegerse. La falta de personal, de insumos y una adecuada organización administrativa generó caos, muerte, desesperación. No había quien recoja a los muertos en cada casa, lo que tuvo como consecuencia cuántos compatriotas muertos que pudieron haberse prevenido, no porque supiéramos cómo tratar la enfermedad, porque causó sorpresa al mundo entero y pánico además, ver a un familiar muerto y no poderse despedir de él, sino alejarse lo más posible, con terror de que nos contagie y al mismo tiempo con el alma rota de verlo partir y ni siquiera poderse despedir de ellos. Esta pandemia expuso la situación laboral de los trabajadores sanitarios y la legislación vigente, concretamente la Ley Orgánica de la Salud del 2006, que establece una carrera sanitaria, nunca fue desarrollada adecuadamente, dotándole el régimen orgánico necesario para su funcionamiento. El personal sanitario ha tenido que trabajar por muchos años en absoluta incertidumbre respecto a su futuro. No se establecen los mecanismos idóneos para protegerla.
Este contexto negativo para el personal sanitario se puso al frente de la pandemia, aunque no tuvieran cómo hacerlo, pero su juramento hipocrático, su alma dedicada a la salud y sabiendo que su vida iba a terminar seguramente en ello, no los detuvo. Atendieron 2 vestidos con bolsas de basura como protección. Fallecieron porque no tuvieron acceso oportuno a insumos indispensables. En cuanto al proyecto de ley, hablaron de un asambleísta que nos presidió una palabra de que esta ley decía que en su artículo 5 no expresaba a qué profesionales de la salud podían acceder a la carrera sanitaria. Por favor, estamos hablando de una ley de ingreso a la carrera sanitaria y en su artículo 5 dice que pueden acceder a la carrera sanitaria los profesionales de la salud que cuenten con títulos registrados y reconocidos ante la autoridad competente en materia de educación superior de tercer nivel profesional técnico-tecnológico y que realicen actividades dentro del campo de la salud de promoción, prevención, atención o recuperación, rehabilitación, cuidados de largo plazo y paliativos. Y dijo que la ley debía ser más clara y precisa. Debo recordarle al señor legislador que el artículo 132 de la Constitución justamente establece, y como sabemos todos, que la ley jamás puede ser específica, la ley es general, la ley no es casuística, la ley no es específica, porque si hiciéramos una ley específica o casuística, tendríamos que legislar para cada persona, para 17 millones de ecuatorianos en cada uno de los casos que les ocurren en su vida diaria. Imagínense cuántos cuerpos legales tuviéramos y además tendríamos que denominarlos por nombre y apellido de cada uno y de los que siguieran naciendo. La ley es general, señores, la ley no es específica, la ley no es casuística. Por eso es que no se puede especificar a qué profesionales de la salud se va a dirigir esta ley. A otra persona que también me antecedió en la palabra, esta ley se refiere no a los de la carrera administrativa, sino a los profesionales de la salud, a los médicos y a todos los que se desarrollen en esto. No es excluyente de ellos, no se refiere a eso. Los que realizan la parte administrativa están dentro de las otras leyes que esta misma ley de carrera administrativa en su parte final señala claramente que esta ley, además, como sabemos, todas las leyes tienen concordancia con otras leyes, todas las leyes hacen concordancia con otras. Y dice, la disposición general primera, en todo lo no previsto en esta ley se aplicará lo previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Salud y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. En la segunda, prohíbase en las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud toda forma de vinculación laboral que constituya precarización del trabajo conforme lo dispuesto en el mandato constituyente número 8. Tenemos que saber, señores, que cuando se trabaja en una ley, y esta es especial para los que se dediquen al trabajo como médicos y en las labores o ramas a las que se dediquen, no a la carrera administrativa como estaban indicando anteriormente. Adicional a eso, en relación al proyecto de ley, en el artículo primero se sugiere agregar como objetivo de la ley la regulación de la carrera sanitaria, ya que es algo que se lo hace a lo largo del texto normativo. Segundo, se sugiere eliminar las mayúsculas de la palabra carrera, ya que la misma no está definida da lugar a confusiones. En el artículo 2 se sugiere revisar el uso de la mayúscula también en carrera sanitaria, ya que no es un término definido en la ley. En el artículo 5 se sugiere corregir el uso de la coma y de las mayúsculas en carrera sanitaria.
Segundo, se sugiere que el párrafo segundo, al detallar otros profesionales de la salud, se indique que ellos también deben tener reconocidos los títulos y registrados en el ente competente de educación superior, con el fin de que exista coherencia en ambos párrafos. En el artículo sexto se sugiere revisar el uso de mayúscula en el término carrera sanitaria, como he dicho. Segundo, en el numeral primero, al definir los requisitos para ingresar a la carrera sanitaria, se debe incluir que sean títulos reconocidos y registrados en la autoridad competente de educación superior, con el fin de ser coherentes con lo establecido en el artículo 5 de la misma ley. Tercero, en el numeral tercero del mismo artículo, corregir la palabra mérito por méritos, para que conste concurso de méritos y oposición. En el artículo 8, numeral 12, primero, se sugiere incluir un o en la parte final. Asimismo, se sugiere corregir la palabra aprobada por aprobadas. En el artículo 18 se sugiere reemplazar la frase años de formación por años de experiencia profesional. Se le está acabando el tiempo. Gracias, señora presidenta. Y se sugiere agregar como factor de nivel de formación académica. Ambos factores son estándares internacionalmente reconocidos para determinar remuneraciones. En el artículo 19, con el fin de armonizar el articulado y evitar discrecionalidades en el futuro, incluir como componente de la remuneración fija las compensaciones geográficas y de alimentación. En el numeral 2 de remuneración, replantear la disposición indicando que corresponde a una asignación complementaria a la remuneración fija, un cálculo porcentual de remuneración mensual unificada resultante de índices de productividad, rendimiento institucional, calificación de pares y calificación de usuarias. De esta manera logra una remuneración variable que esté ligada a un óptimo desempeño integral de funcionario, que considere parámetros más humanos como la calificación de sus pares y de los usuarios. Asimismo, se sugiere armonizar el referido artículo con el número 22. Se sugiere en el 22 reformar el artículo y simplemente hacer una referencia directa al artículo 19. Y en el 33, el uso indebido de los nombres de los institutos de inseguridad social se sugiere corregir. Gracias, señora presidenta, por el tiempo dado. Buenos días, perdón.